Bienvenidos al programa de Lo que callamos las enfermeras. Hoy con un excelente invitado. Tengo conmigo a una persona con una trayectoria increíble, ética, política, además con una defensa al sistema de salud, al derecho de los y las trabajadoras del sistema, pero además de otros gremios muy interesantes como la educación. Estamos aquí hoy con Jorge Enrique Robledo. Muy agradecida por este espacio que me brinda y bienvenido a mi programa. Muy grato para mí, Sandra, que me haya hecho la invitación. Como usted lo dijo, yo he sido muy cercano al tema de la salud desde hace muchos años, empezando porque soy hermano de médico, entonces digamos que esa es una cosa que ha estado presente en mi vida. Muchísimas gracias, repito, por la invitación y la oportunidad que tengo de dirigirme a los colombianos. Estoy muy agradecida porque además usted me recomendó en una de nuestras conversaciones un libro que se llama Sin pelos en la lengua. Y este libro a mí me causó impacto en varias cosas. Uno, porque tiene usted muchísimas frases allí que dice que al pan pan y al vino vino, ¿cierto? Otra que me causó curiosidad y es: la gente decente, mijo, no se mete en política, ¿sí? Que es una frase que le mencionó su mamá en algún momento para hacer referencia. Pero una frase, Sandra, que es una exageración. Porque eso ella en parte me lo decía para presionarme, para que yo no me quedara en la política, ¿cierto? ¿Sí? Y no es cierto que todos los políticos pues, son, digamos, antisociales, por llamarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que en política hay mucha gente que actúa equivocadamente, pero hay otra que actúa de manera correcta. Entonces, la frase de mi mamá suena muy duro, pero es una frase que es imprecisa, hay que señalarlo con franqueza. Bueno, y usted siempre ha sido catalogado como uno de nuestros mejores senadores, uno de los representantes al Senado con mayor votación en la historia de Colombia y reconocido por ese voto popular. ¿Qué cree con relación a esa frase de lo que le decía a su mamá, que en política no se metiera? ¿Qué cree usted que le ha llevado al éxito político y a ese reconocimiento social de las personas? Pues digamos esto, Sandra, yo llevo 55 años de haber tomado la decisión de centrar mi vida en la política. La política como servidor público, no como negocio de ninguna manera. Fue una decisión que tomé siendo un estudiante universitario. Y bueno, entonces llevo toda la vida luchando, toda la vida estudiando, conocer de verdad la realidad, trabajando duro, rodeándome de la mejor gente que me puedo rodear y con unas posiciones de principios que no cedo, porque nunca he tenido la política realmente como un negocio. De ninguna manera, siempre preocupado por el interés común y el progreso de Colombia. El principal problema de nuestro país, y eso incluye todos los líos de la salud, es el subdesarrollo de nuestra economía de mercado. O sea, nosotros tenemos un producto por habitante de unos $7.000. Los países desarrollados están de $40.000 hacia arriba. Entonces, pretender que las cosas funcionen bien de verdad en Colombia, particularmente en el mundo de la salud, que es un mundo muy costoso porque cada vez valen más los medicamentos y los procedimientos, etcétera, pues digamos eso ha sido muy centrado en mi vida, esa lucha por ver cómo desarrollamos la economía nacional y llenamos el país de empleo y de desarrollo y de condiciones laborales satisfactorias, no todo este horror que estamos padeciendo. Con esto, senador, usted me acaba de cuestionar, y si bien tenemos una UPC, rápidamente les voy a contar qué es la UPC. La UPC son esos dineros que gira el gobierno nacional a las EPS para garantizar tu atención en salud. ¿Qué contienen estos dineros? Abarca consulta, laboratorios y medicamentos. Y además también tiene en cuenta tu edad, tu sexo y tu ubicación, si es área rural o urbana. De esta manera se puede costear mejor tu atención en salud. Y si bien tenemos una UPC que ha sido y que ha venido siendo desfinanciada, ¿sí? Porque lo notamos en ese día a día de la atención en salud. Es decir, si usted me pregunta a mí en este momento qué pienso yo de ese manejo que hemos venido dando en los últimos 4 años con el gobierno actual, yo quiero decirle que siento que ese desfinanciamiento ha afectado a dos ejes muy importantes dentro del sistema. Uno, el talento humano en salud, porque tenemos IPS que se han visto sometidas a ese desfinanciamiento porque han tenido que prescindir del talento humano que debe prestar una atención segura y de calidad al sistema, pero además una crisis grave de medicamentos
de alto costo que ha impactado en esa salud de los colombianos. Con relación a esto y el PIB que tiene o que el país invierte en salud, ¿es deficiente con relación a otros PIB de otros países? Si uno compara, yo lo he publicado, si uno compara el gasto por habitante en salud de Colombia con los países desarrollados, estamos muy por debajo. Eso es un hecho cierto y eso siempre ha afectado negativamente el sistema. Este es un sistema que siempre ha tenido problemas, pero además el sistema ha adolecido también de otro problema que no es menor, que son problemas de corrupción y de abusos bien notorios. Por ejemplo, en medicamentos los abusos son exorbitantes y en otra serie de conductas inaceptables. Entonces, aquí se juntan muchas cosas distintas. Uno, la debilidad estructural del sistema, sus fallas estructurales que son un problema, pero además en este gobierno pues han pretendido cosas que no eran posibles de lograr y entonces ha habido un desgaste inmenso y no se ha podido atender lo que se debería atender. Es mejor atender, no atenderlo todo si se quiere, ni aspirar a cambios muy profundos que resultan ser imposibles como ha sucedido, sino hubiera sido más sensato hacer lo que se puede hacer, porque es que uno realmente en la vida tiene que actuar dentro de sus realidades y eso no ha sucedido en esta administración. Con relación a eso, senador, mire, yo le cuento que desde mi experiencia, desde lo interno, desde esa ejecución del cuidado, de poder ayudar en esa vocación, pero en esa vocación más que vocación, esa convicción de atención en salud a los pacientes, hay una frase que recién inició este gobierno, dijo, si quito la ficha se caen todas como dominó. En ese impacto, cuando se escuchó esa frase, yo dije, bueno, de pronto sí, pero pues estamos iniciando, muy seguramente lo vamos a hacer bien. Usted da como esa posibilidad de que se den las cosas de la mejor manera. Pero yo como trabajadora de la salud quiero contarle en este momento que eso no es lo que se ve. Se quitó la ficha, pero además no se dio una respuesta a esa integralidad de los servicios de salud. O sea, estamos en un colapso en un momento donde desde las oficinas de referencia y contrarreferencia, que son esas oficinas donde aceptan o comentan esos pacientes que necesitan ser atendidos en una red de salud, sea pública, sea privada, esos servicios cada vez están más deteriorados, es decir, las respuestas han sido más cortas, esas líneas de tratamiento no se dan y los pacientes se nos están quedando en las salas de espera y se nos están muriendo. Como en esas propuestas que su merced tenía cuando se postuló a la candidatura presidencial, ¿cómo cree que hubiera sido un mejor modelo, uno más coherente, uno que no llevara a ese impacto social? Porque se nos están muriendo los pacientes y nosotros, personal de salud, no estamos pudiendo realizar mayor cosa que una atención directa, pero sin medicamentos, sin insumos y sin presupuesto. Aquí hay un problema estructural, Sandra, y que en este gobierno se ha notado bastante, que es que la UPC no ha crecido de manera suficiente, y más cuando el año pasado no hubo incremento en la UPC. O sea, eso creó un roto de desfinanciación enorme, sin duda alguna, y ahí se está padeciendo. Aquí la gente se nos está muriendo de males que la medicina sabe curar, en parte por las fallas estructurales del sistema y en parte por las políticas inadecuadas que ha intentado imponer este gobierno, que tampoco pudo ni siquiera imponer. Entonces aquí lo que se necesita son unas reformas que sean viables, políticamente viables. Es que el gobierno es el arte de lo posible, digo yo, en general. Entonces quien se sale de eso termina prometiendo muchas cosas y echando muchos cuentos, pero incapaz de que se modifiquen las cosas. Y al final lo terminan pagando los pacientes, que están sufriendo lo indecible. Mire, por ejemplo, esa reforma que se hizo para la salud del magisterio y lo que hicieron fue empeorarle las condiciones de atención. Pero además esto ha repercutido durísimo también en el personal de la salud. O sea, las condiciones laborales son cada vez más complicadas, ¿no? Cada vez trabajos más duros y con ingresos menores. Y eso, por supuesto, también termina afectando la calidad del sistema de salud. O sea, un sistema que venía en crisis, en estos 4 años, en vez de reducirse la crisis, lo que hizo fue agravarse por las malas decisiones que se tomaron desde la jefatura del Estado.
Con la desfinanciación y ese dinero no puesto en el momento de UPC, o sea, no aumentar ese dinero. Con los requerimientos que tiene la población, entonces yo tengo un paquete básico de atención en salud, pero ahorita con esta última resolución el gobierno colocó, o sea, nos aumentó la UPC, pero además coloca más servicios dentro de esa bolsa, ¿cierto? Entonces, ¿eso usted cree que cuando yo coloco más productos para la oferta dentro de esa bolsa y aumento un poquito esa UPC, ¿usted cree que vamos a seguir desfinanciados? Sí, es clarísimo que vamos a seguir desfinanciados, porque además lo que pasó el año pasado lo que hace es transmitir una desfinanciación que se va, digamos, a mantener a lo largo de los años, porque cuando yo no aumento una partida, digamos, o una inversión o un gasto en un año, esa no inversión en ese año me va a seguir afectando los años siguientes, porque los nuevos incrementos, digamos, se van a hacer sobre un déficit que ya está. En eso tenemos problemas bien complicados realmente, que se están expresando de muchas maneras y se van a expresar cada día más. Las estadísticas, senador, dicen, mire, tenemos cierta población del régimen contributivo, que son los que aportan para que el sistema pueda mantenerse. Pero además, esas estadísticas, en vez de ir en aumento, van en detrimento, es decir, hemos disminuido ese aporte de ese fondo que tenemos todos solidarios, pero ha aumentado la población subsidiada. Sí. En ese caso, el impacto en la salud para los colombianos económicamente, ¿usted cree que eso se pueda solucionar en los próximos años, o ese deterioro que venimos va a terminar de impactar nuestra salud y entonces aumentó el subsidiado, disminuyó el contributivo, pero el dinero Aquí no se tenemos ve? yo creo que aquí tenemos un problema, Sandra, con franqueza lo digo, un problema estructural. O sea, insisto en una idea, tenemos un capitalismo de producto por habitante de $7.000. Sí. Los países desarrollados están en $40.000 o $50.000. Y claro, eso tiene que ver con cuánto le puede llegar a la salud, pero no solo a la salud, a la educación y a todas las cosas, a las vías, a todo lo que se necesite. Entonces aquí tenemos ese problema grave. Tenemos problemas graves de diseño, de abusos de las EPS, hay que decirlo con toda franqueza, tantos abusos que han terminado lesionando el funcionamiento y la operación del sistema. Tenemos los abusos de las transnacionales de los medicamentos, imponiendo costos también inaceptables. Y tenemos una economía resentida. Si usted se fija en cuánto ha crecido la economía en los últimos 3 años, pues son crecimientos muy bajos, o sea, promedios muy bajos. Así se intenta decir lo contrario. Y eso termina repercutiendo, digamos, todo el gasto público, además de gastos públicos que se han hecho completamente innecesarios, de lógica clientelista y ese tipo de cosas que nos han generado, que le han generado al Estado presiones cada vez mayores sobre el sistema de salud. En esa coherencia y en esa ética que siempre lo ha caracterizado y en esa firmeza de pensamiento, ¿usted se sentaría a negociar un sistema más que tenga más beneficios para la población? ¿Se sentaría con las EPS y con esas multinacionales de las diferentes industrias farmacéuticas para poder confluir e intentar generar un impacto en la salud de los próximos 4 años de los colombianos? Porque además estamos desfinanciados, el aporte no es el mismo de la población, y a eso le quiero contar que con este aumento del 23% de un salario mínimo que impacta en una economía general, podría llegar a negociar y realizar propuestas para poder mejorar estas condiciones, tanto obviamente en todo el sistema, ¿no? Porque son los medicamentos, es la atención en salud, son los insumos. ¿Cómo usted podría llegar a mediar eso? A mí no me sorprendería que a partir del 2026 los problemas de las finanzas públicas, incluidos las del sistema de salud, se complicaran bastante más, porque se han cometido, a mi juicio, una serie de errores anteriores que terminan generando sus repercusiones. O paños de agua tibia que se toman y que no se pueden mantener. No me sorprendería que el próximo gobierno tuviera problemas de déficit fiscal que afectan el sistema de salud mayores que los que ha habido en los años anteriores, porque este gobierno ha tenido, llamémoslo, la astucia como de patear el balón hacia adelante.
¿sí? Pero bueno, tarde o temprano el balón tiene que llegar a alguna parte y alguien tiene que enfrentar esa situación. Realmente las cosas las veo bien complicadas hacia el futuro, Sandra. Y Sí. particularmente en el sistema de salud. Entonces, bueno, de todas maneras, tenemos un déficit fiscal, un compromiso de una deuda externa clara con un ideal que uno dice, bueno, esperamos solventarla, pero creo que los números no nos dan. Es decir, yo como ama de casa, independientemente de ser enfermera, ya tengo una proyección de unos gastos en mi casa, yo ya sé cuánto me tengo que, cuánto gasto, cuánto como, cuánto invierto y cuánto tengo que dejar para ahorrar para diferentes, no sé, cosas personales que pueda yo hacer. Con ese déficit fiscal que no ha sido tan claro con este gobierno que tenemos actual, ¿su merced cree que habrían posibilidades de poder lograr un compromiso económico y financiero para el talento humano en salud? No inmediato, porque sabemos que estamos desfinanciados, pero sí proyectarnos a mejorar esas condiciones. No está fácil, pero yo creo que el sector de la salud, y en el sector de la salud me refiero particularmente a los trabajadores de la salud, Sí. de trabajos más complejos, menos complejos, médicos, enfermeras, bueno, toda la gente del sector de la salud deben, digamos, como se dice, pararse en la raya, de forma tal que la solución a los problemas fiscales del país, que es grande, no se termine haciendo a costa de ese sector, ni a costa de la salud, que el gobierno vea qué otras cosas distintas puede hacer. Pero bueno, todas esas son las cosas que no vamos a saber hasta el 7 de agosto con el presidente, que tengamos qué decisiones se van a terminar tomando. Pero la situación no es nada fácil para cualquiera que sea el gobierno que llegue. Ahorita en las últimas negociaciones que han logrado converger las IPS con las EPS es, mire, yo le entrego a usted, no sé, una población de 6.000 pacientes, estos pacientes son de alto costo, y le dicen a la IPS, mire, le entrego estos 6.000 pacientes y por esos 6.000 pacientes le doy 3.000 millones de pesos. Que en el momento uno dice, uy, 6.000 pacientes, 3.000 millones de pesos con una enfermedad de alto costo, y voy a hablar desde mi experiencia como enfermera oncóloga. Con tratamientos de alto costo donde un solo paciente me puede costar hasta 700 millones de pesos una línea de tratamiento, una sola línea de tratamiento, sin tener en cuenta las otras alternativas que vienen después de esa línea de tratamiento. ¿Usted cree que esa es una forma de negociación ética para esas IPS que tienen que prestar a semejantes costos una atención en salud con ese volumen de pacientes? Es decir, ese ahorro allí tan terrible para poder solventar, ¿usted cree que allí habría seguridad y calidad en los servicios? No puede suceder. O sea, si el presupuesto es inferior a las verdaderas necesidades, pues por esfuerzos que se hagan va a tener que tener repercusiones negativas. Eso no puede ser de otra manera. Milagros en la salud no se presentan. Entonces yo veo, repito, veo, Sandra, la situación hacia adelante bastante complicada, bastante complicada. Para nadie es un secreto que en esta línea de trabajo usted va aliado con el profe Fajardo. ¿Usted qué le dice al profesor Fajardo con relación a todos estos temas de la salud? Porque el impacto, el déficit fiscal, la poca inversión, el poco reconocimiento de los trabajadores de la salud, que somos los que vamos, enfrentamos, le ponemos la cara al paciente, pero entonces no le entregan el medicamento, pero además le dicen en la farmacia, vaya y dígale al médico que le cambie por otro tratamiento, a ver si esto le mejora, pero no hay otro, tiene que ser ese medicamento. Con todos estos problemas que yo le estoy contando hoy, ¿usted qué le diría al profesor Fajardo con todo este tema que tenemos? Lo que yo sé que él haría, que es gobernar de la mejor manera, rodearse de la mejor gente que se pueda rodear, una posición clarísima anticorrupción, antidespilfarro, antiderroche, ¿cierto? O sea, actuar digamos, siendo coherente, consecuente con las realidades nacionales y en medio de inmensas complicaciones. Ahora falta ver con precisión cómo van a estar las cuentas para lo que es 7 de agosto. Porque también es verdad que la información que está saliendo de parte del gobierno es una información paisajeada, que podemos llamar.
pues presentada de ciertas maneras. Falta ver pues ya cuál va a ser la realidad. Las cosas van a estar, insisto, son bastante complicadas. Hablando de que está haciendo paisaje, yo le voy a contar desde mi propia experiencia como enfermera, doctor Roleo. Cuando inició este gobierno, hay colegas que estaban por un poquito por encima de los 5 salarios mínimos. Un poquito. Y con estos últimos 4 años, viendo estadísticas de algún representante de la CUD hace poquito, donde tiene los últimos 3 gobiernos en cuanto ha venido aumentando, impactando ese salario mínimo, para mí fue sorprendente ver que hemos subido el 75% sin tener en cuenta el subsidio de transporte, 75%. Y muchos de mis colegas en los últimos días nos ha generado mucha inquietud porque de tener un poquito por encima de esos 5 salarios mínimos legales vigentes, estamos llegando a los 2.2 salarios mínimos legales vigentes. Eso a nosotros, al gremio de la salud en general, o sea, cayeron los... caímos y llegamos de estar por encima, los que mejor estamos, porque no, esto es un referente mínimo, quizás el 2 o el 3% de la población de trabajadores de la salud estaban por encima del 5%. Y ahorita entonces en los diferentes grupos que tenemos haciendo un análisis económico estamos por debajo, llegando a los 2.2 salarios mínimos legales vigentes. Con todo este problemática de salud económica y demás, lo que sentimos es que nos hemos venido devaluando económicamente dentro de un sistema social, corresponsable con los demás. ¿Usted qué le diría a todos esos trabajadores que ya no ganamos lo que ganábamos hace 4 años y que nuestros gastos son por encima del usual? Yo diría que los trabajadores todos, en todos los sectores de la economía, en Colombia y en el mundo entero, deben organizarse, crear sus propias organizaciones que les permitan relacionarse con las respectivas empresas en las mejores circunstancias. Porque hay una tendencia, que es una tendencia, y es que cuando aparecen dificultades se suele trasladar la dificultad al trabajador. Entonces ahí se vuelve muy importante, claro, las dificultades hay que reconocerlas y son hechos que uno tiene que funcionar con ellos, pero también es verdad que los trabajadores tienen el derecho a presentar sus puntos de vista. Creo que ese es un aspecto en el que hay que trabajar con mucha seriedad, en el cual yo entiendo que un porcentaje demasiado grande de los trabajadores no está agremiado. Entonces digamos que su indefensión es enorme frente a las decisiones que se toman, y en momentos de crisis esos problemas siempre se agudizan, ¿no? Entonces, pues lo que hay que ver es, bueno, cómo se establecen unas relaciones entre los trabajadores y sus patrones lo más civilizadas y democráticas posibles, que mediante el diálogo conduzcan pues a las mejores soluciones a unos problemas que están ahí, que repito, vienen desde antes y que en este gobierno se han agravado bastante. Aquí entre nos estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge Enrique, pero además quiero contarles algo. Los trabajadores de la salud, todos no estamos calculados dentro del sistema. Por eso los CUPs son muy importantes revisarlos para que muchos de nosotros podamos ingresar en ellos y así poder volver a recalcular el costo de nuestro sistema de salud y poder tener un mejor pago digno y que nos brinde seguridad y calidad en nuestros sistemas de salud. ¿Su merced ha acudido a algún servicio de salud en algún momento de su vida? Sí, más de una vez, claro que sí. Sí. Y es notorio el deterioro. Sí. El deterioro que se está teniendo, ¿cierto? Inclusive que estamos sufriendo los que tenemos prepagadas. O sea, no estamos recibiendo los medicamentos que deberíamos recibir y las citas se han ido distanciando más y ese tipo de cosas. Entonces, pues, además de la información que circula, pues uno se puede imaginar con bastante facilidad lo que está sucediendo, digamos, en los sectores que tienen menores condiciones, digamos, legales para que le atiendan a uno sus males. Es evidente que hay una crisis profunda. Así el gobierno diga que no hay una crisis, que todo está perfecto, que yo soy Superman y no sé qué, no. Esos son cuentos. Tenemos problemas complicados que se van a agravar en este año, que se están agravando en este año, porque no hay tomada ni una sola solución en el sentido correcto para que las cosas se atiendan. Y ya como para ir culminando, yo quiero contarle que vi un informe de una EPS en Antioquia que se llama Sabia Salud. Esta empresa de Sabia Salud nos decía en su informe
que había logrado las metas del gobierno, pero había tenido que presidir en el 41 o 42% del talento humano en salud para poder llegar a obtener esas reservas técnicas de las que ellos han venido hablando todo el tiempo, ¿no? Que la EPS no tiene reservas técnicas, que se perdieron las reservas técnicas, que, bueno, en fin, todo esto y el tema de la reserva técnica, que es muy importante porque es lo que le da el flujo de caja a la EPS para poder funcionar. Pero usted considera, de todas maneras, que logrando esa reserva técnica a costa de los trabajadores, la seguridad y la calidad, ¿dónde nos queda? Porque uno, bueno, los que podemos tener algo más, un plan complementario, una prepagada, una aseguradora, pues le puede ir un poquito mejor en este momento. No les va bien, como hacía unos años atrás, les va un poquito mejor. Pero, ¿y ese impacto sobre los...? A mí una de las cosas que más me preocupa, Sandra, de lo que está sucediendo en el sistema de salud y en general en el país, pero en el sistema de salud bien notorio, es que sigamos perdiendo trabajadores, en el sentido en que se vayan a vivir al exterior. Pues cada uno tiene que estar en su derecho de irse a vivir al exterior si le parece, pero para mí es inaudito que se nos estén yendo los colombianos por miles y miles y eso no sea un tema de debate nacional. El gobierno no diga ni pío, como si eso fuera una cosa natural. Que uno vea en la prensa los avisos de los países desarrollados sonsacándonos la gente. Y eso les parece completamente normal. Esto es inaudito, porque un país que se queda en manos de niños y de ancianos no puede tener futuro, porque pierde a los productores de riqueza e incluso a los consumidores de riqueza, que son los dos elementos que al combinarse generan el desarrollo. Y esto en salud sí que es cierto. Sí que es cierto. Y de esto, repito, eso me parece de lo peor. De esto no se habla en los medios de comunicación, no habla el gobierno. Es como si esto no estuviera sucediendo. Y está sucediendo no solo en la salud, sino en todas las áreas del conocimiento. O sea, nos estamos quedando sin futuro. Sin futuro. Y repito, todo el mundo o todos los que mandan en Colombia con el pico cerrado, como si nada estuviera pasando. Ya que su merced toca ese tema que es tiene mucha versatilidad para nosotros, sobre todo en enfermería, lo que su merced acaba de decir, si se van de diferentes gremios, yo le voy a contar esta estadística. Bueno, todavía no tengo las del 2025, pero para el 2024, Migración Colombia tiene una población ya por profesión de salida del país. Y la primera profesión que se va del país son las enfermeras, en una población de 3.000 enfermeras salieron del país en el 2024. Claro, porque pues en otros países tienen mejores condiciones laborales, no tienen sobrecarga laboral, ética, socialmente y jurídicamente están protegidas. Entonces aquí cuando nosotros ejercemos esa labor, sea médica, enfermera, fisioterapeuta, instrumentadora quirúrgica, nos vemos abocados a ciertos riesgos donde ponemos esa atención en salud en riesgo. No solamente la atención, el paciente está en riesgo. Y con eso quiero contarle que a los gobiernos no les importa, estoy claramente identificada con su pensamiento. Incluso le abren las puertas a las embajadas para que el personal migre de manera más fácil, práctica, pero nos estamos quedando sin ese Producto Interno Bruto que hemos formado en Colombia, que le hemos invertido un dinero, porque muy seguramente habrán profesionales que se formaron en entidades privadas, pero sobre todo públicas, y es un dinero que se nos está fugando. ¿Cómo lograr llamar la atención del gobierno nacional? ¿Su merced estaría comprometido en ese trabajo y en ese esfuerzo de poder lograr retener ese personal? Yo he venido hablando de esto y he hecho charlas y he escrito artículos y llegando al Senado voy a hablar de este tema. Porque es que no es solo en el mundo de la ingeniería, es que los ingenieros se van, los arquitectos se van, los agrónomos se van. Y un país que se quede sin su fuerza laboral no tiene futuro. Y es el colmo y la irresponsabilidad que de esto no se hable. Y claro, los gringos y compañía felices, sí, que les mandemos, que les exportemos gratis lo que nos costó sumas inmensas construir ese conocimiento, porque cuando una persona se va a los 24, 25, 30 años, eso la sociedad ha tenido que formarlo, educarlo, alimentarlo, etcétera, etcétera, y se va gratis. Y algunos dicen, sí, pero es que nos mandan unas remesas. No da la cuenta, eso es completamente insuficiente. O sea, lo que perdemos es mucho
mucho más grande que lo que podemos recuperar en unas remesas que nos mandan esos colombianos en el exterior. Bueno, senador, pues muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias porque hoy en Lo que callamos las enfermeras tocamos un tema muy importante y es nuestra salud, no solamente la salud para los colombianos, sino la salud para los trabajadores, ese reconocimiento que debemos de tener, esa fuga de talento que sale para otros países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, no solamente colombiana, sino de toda Latinoamérica, pero a mí lo único que me afana y en esto que hoy que callamos las enfermeras es ¿quién nos va a cuidar? Con una demografía que va cambiante, con una población que va hacia la vejez. ¿Quién va a brindarnos esa atención segura y de calidad? No olviden, síganos, compártenos en las redes sociales, en YouTube y que seamos más los que podamos cuidar. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por la invitación, Sandra.